Comenzamos con el tema 13 de sólidos y líquidos y en este ejercicio 1, que va sobre presión de vapor, nos dice que cuando se establece a 25 grados una situación de equilibrio entre el éter dimetílico de fórmula C2H6O líquido y su vapor, la densidad de este último vale 0,701 gramos litro. Y nos pregunta que calculemos la presión de vapor del éter dimetílico a 25 grados, es decir, determinar la presión de vapor. Bien, vamos a dibujar un pequeño esquema para entender un poco mejor los datos que nos dan y lo que nos piden. Tenemos un recipiente cerrado, en el fondo del mismo tenemos éter, vamos a poner éter simplemente. Tenemos éter líquido y este éter está en equilibrio, dice en una situación de equilibrio a 25 grados, es decir, está en equilibrio con su vapor, con éter dimetílico, vapor. Bien, al encontrarse en equilibrio el líquido y el vapor ejerce una presión que llamamos presión de vapor, la presión de vapor del éter. Esto no sería así si en el fondo del recipiente no hubiera éter líquido. Al haber éter líquido y dejar que alcance el equilibrio, la presión que tenemos aquí es la presión de vapor del éter. Vamos a representarla de esta manera. Y eso es precisamente lo que nos pregunta. ¿Cuál será a 25 grados la presión de vapor de esta sustancia? La presión de vapor es muy dependiente de la temperatura. Al aumentar la temperatura, las moléculas de líquido tienen más energía para salir a la fase vapor y tiende a incrementarse la presión de vapor según aumentamos la temperatura. Y la presión de vapor es independiente del volumen del recipiente y también es independiente de la cantidad de líquido que tengamos abajo. Con tener una gota ya nos garantiza el equilibrio líquido-vapor y por tanto la presión que hay en la fase vapor será la presión de vapor de la sustancia. Bien, ¿cómo la determinamos? Pues nos da la densidad. Lo que conocemos es que la densidad de este vapor de éter saturado vale, vamos a llamarla D, vale 0,701 gramos litro. Y vamos a suponer que este vapor se comporta idealmente. Por tanto, cumple la ecuación del gas ideal P por V igual a nRT. Y de aquí vamos a reemplazar los moles por masa partido del peso molecular. Masa partido de la masa molecular por RT. Voy a pasar la masa molecular multiplicando donde está el volumen y el volumen dividiendo donde está la masa de la sustancia. Presión por masa molecular, partido de masa de sustancia, que es la M minúscula, partido de volumen por RT. Esta es la definición de densidad, masa partido de volumen. Por tanto, nos queda la fórmula presión por la masa molecular del éter igual a densidad por RT. Y de aquí despejo la presión. Y esa presión va a ser la presión de vapor del éter si reemplazamos la densidad por la densidad que tiene el éter, gas en equilibrio con el líquido, que es el caso, es la densidad que tenemos aquí. Por tanto, la presión es densidad por R por T partido del peso molecular, despejando la presión. Y sustituyendo números, pues ya lo tenemos. Densidad 0,701 gramos litro. Constante de los gases 0,082 atmósferas litro Kelvin mol. Temperatura a la que estamos, 25 grados, 298 Kelvin. Y la masa molar, bueno, pues el éter es C2H6O, la masa molecular son 12 por 2, 24, más 6, 28, más 16, 24, perdón, y 6, 30, y 16, 46. 46 gramos mol. Aquí irían 46 gramos partido de mol. Bien, si tachamos unidades, vamos a ver que nos queda la unidad de atmósfera. Gramos se van con gramos, el litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin, mol se va con mol, y nos queda esa unidad, la atmósfera. Bueno, pues en atmósferas conseguimos obtener la presión de vapor, que tengo anotado ahí un valor de 0,37 atmósferas. La presión de vapor del éter es de 0,37 atmósferas a una temperatura de 25 grados. Con esto resolvemos el primer apartado, calcular la presión de vapor del éter dimetílico a 25 grados a partir de la densidad. Bien, después en el apartado B
nos dice que se introduce una muestra de 2,25 gramos de éter en un contenedor de 2 litros a 25 grados y nos pregunta qué cantidad se habrá vaporizado cuando se alcance el equilibrio. Bien, pues vamos a plantear esa segunda situación. Bueno, nos va a interesar este dato, que la presión de vapor del éter a la temperatura a la que estamos trabajando es de 0,37 atmósferas. Voy a anotarlo aquí, el resultado que hemos obtenido en el primer apartado, 0,37 atmósferas, y vamos a pasar a calcular la cantidad que se ha vaporizado cuando se alcance el equilibrio. Si metemos en un recipiente cerrado 2,25 gramos y el recipiente es de 2 litros. Vamos a hacer como siempre un esquema que nos ayuda a entender un poco mejor la situación. Bien, vamos a meter en el fondo de un recipiente 2,25 gramos de éter líquido. Y este recipiente tiene 2 litros de volumen, un volumen de 2 litros. Y dice aquí el ejercicio que puedes despreciar el volumen que ocupa el líquido. Aquí lo pongo demasiado exagerado, tenía que haber puesto una capa de líquido muy pequeña, porque prácticamente todo el recipiente está vacío, es volumen que va a ocupar el gas. Pero bueno, no tiene mayor importancia. El volumen de líquido sería despreciable, así que todos los 2 litros del recipiente están ocupados por el gas. Y se va a ir vaporizando el éter líquido y va a pasar a éter gas. Éter gas. De manera que la cantidad de líquido va a disminuir y cuando lleguemos al equilibrio, dejando que pase el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio, vamos a encontrarnos con una situación en la que aquí en el fondo la cantidad de éter líquido va a ser muy pequeña, va a ser menos, y vamos a tener aquí éter vapor. Lo que nos pregunta el ejercicio es la cantidad, qué cantidad se habrá vaporizado cuando se alcance la situación de equilibrio, la cantidad de líquido que va a pasar a vapor. Bueno, aquí casi mejor voy a borrar esto. Imaginemos que aquí inicialmente, esto es el estado inicial en el que lo tengo todo como líquido, los 2,25 gramos, y ahora dejo que pase el tiempo y cuando alcanzo el equilibrio pues tengo parte líquido, parte vapor y me interesa saber cuánto se ha vaporizado. Bueno, como hay líquido en el fondo, el éter aquí ha alcanzado su presión de vapor. Vamos a tener la presión de vapor del éter porque está en equilibrio el líquido con su vapor. Así que la presión que hay de éter aquí en el vapor es la presión de vapor del éter, que son 0,37 atmósferas que hemos calculado antes. Con esto y el volumen, que son 2 litros, puedo determinar, considerando la ecuación del gas ideal, considerando que sea un gas ideal, los moles de éter que se han vaporizado. Moles de éter vapor, lo despejo de la ecuación del gas ideal, P por V igual en RT, N igual a presión de vapor de éter, presión por volumen partido de RT. No tengo más que reemplazar en la ecuación del gas ideal los datos y ya voy a tener los moles de éter que se han vaporizado. Presión de vapor de éter, 0,37 atmósferas. Volumen del recipiente, 2 litros. La constante de los gases, 0,082 atmósferas, litro, Kelvin, mol. Y la temperatura, 25 grados, 298 Kelvin. Y de esta manera determino cuántos moles se han vaporizado. Nos fijamos en las unidades, atmósfera se va con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin, el mol sube arriba y en unidad de mol pues obtengo los moles que vamos a tener en fase vapor. Por no hacer la cuenta, vamos a copiar el resultado que sale 0,03 moles. 0,03 moles que han pasado a la fase vapor de éter. Y ahora, con la masa molecular, vamos a pasarlo a gramos para determinar cuántos nos han quedado en fase líquida. No sé si lo pregunta la cantidad que se habrá vaporizado. Bueno, no especifica si en gramos o en moles, ya podría ser la respuesta. Esto que tengo aquí lo podríamos dar ya como solución, pero voy a pasarlo a gramos. 0,03 moles
de éter por, hallamos al principio la masa molecular del éter, 1 mol de éter, que son 46 gramos de éter. Así que de esta manera ya tenemos que la masa de éter vaporizada son 1,4 gramos de éter vapor. Y si queremos determinar cuánto nos queda en fase líquida, pues es fácil. Metimos inicialmente aquí de líquido 2,25 gramos, 2,25 gramos de líquido menos lo que se ha vaporizado, que son 1,4 gramos. Nos quedan 0,848 gramos de éter líquido. Gramos de éter líquido. Así que la situación de equilibrio nos lleva a 1,4 gramos de éter en la fase vapor y van a quedar aquí en el fondo de líquido aún 0,848 gramos. Si queremos que más éter se vaporice, tendríamos diferentes opciones. Una es elevar la temperatura para que la presión de vapor aumente, suba a 0,38, 0,39, 0,40, según vayamos aumentando la temperatura de 25, 26, 27 grados, y por tanto cada vez más éter se va a ir evaporando hasta que todo el éter se llegue a evaporar. También otra solución es incrementar el volumen. Si en vez de 2 litros ponemos 2,5 litros de recipiente, pues se va a evaporar más éter para alcanzar esta presión de vapor y por tanto nos quedará menos éter en el líquido. Pero en esa situación que tenemos de 25 grados de temperatura y 2 litros de volumen, pues nos vamos a encontrar con 1,4 gramos vaporizados y 0,85 gramos en fase líquida. Bien, y pasamos al último apartado, el apartado C, en el que nos pregunta cuál sería el volumen mínimo que debería tener un contenedor para que una muestra de 2,25 gramos de éter dimetílico a 25 grados estuviese enteramente en estado gaseoso. Bueno, realmente lo que acabo de comentar. Incrementando el volumen del recipiente, cada vez se va a ir vaporizando más líquido hasta que no quede nada en el fondo. Por tanto, bueno, nos pregunta por el volumen mínimo. Es el volumen mínimo que permite que todo el líquido se vaporice. Inicialmente, así que yo quiero saber qué volumen debe tener el contenedor de manera que tengamos todo el éter en fase vapor, es decir, 2,25 gramos de éter en fase vapor y que en líquido no quede nada, pero tiene que ser el volumen mínimo, porque claro, cualquier volumen a partir de un cierto volumen lo va a tener todo en fase vapor y la presión va a ir cada vez bajando a medida que el volumen del recipiente se vaya incrementando. Entonces, al ser el volumen mínimo, hace que la presión del éter sea su presión de vapor. Vamos a tener aquí la presión de vapor del éter, que es de 0,37 atmósferas. Esta es la presión que vamos a tener cuando la última gota de éter líquido, una última gota de éter líquido, pase a fase vapor. Cuando la última gota se vaporice, ese volumen que permite la vaporización de esa última gota va a tener una presión de éter justo de 0,37, presión de vapor. Si aumentamos más el volumen, no, entonces la presión va a ir bajando a 0,36, 0,35, etc. O también se puede suponer que no hemos vaporizado todo el líquido, que queda una minúscula gota en el fondo, y eso permite el equilibrio líquido-vapor que nos garantiza que el vapor de éter está saturado y tiene esta presión. Es importante ese detalle, por eso lo del volumen mínimo. Bien, pues nada, lo vamos a calcular. ¿Y cómo hacemos? Como tenemos la temperatura, 25 grados, tenemos la cantidad de éter, que son 2,25 gramos, y tenemos la presión, no tenemos más que aplicar la ecuación del gas ideal, despejando el volumen. El volumen de la ecuación P por V igual NRT, pues es NRT partido de presión. Y ahí sustituimos los diferentes datos. Moles de éter que tengo en el vapor, bueno, están todos en el vapor. 2,25 gramos partido de la masa molecular, que son 46 gramos mol. Gramos se van con gramos, mol sube arriba y nos quedan moles. La R 0,082 atmósferas litro, Kelvin mol. Y la temperatura, pues de 25 grados, 298 Kelvin, y la presión, como digo, la presión de vapor del éter, 0,37 atmósferas. Podemos fijarnos en las unidades.
Atmósfera se va con atmósfera, Kelvin se va con Kelvin, el gramo se va con el gramo y este mol con este que subiría arriba al numerador. El resultado es litro. Nos queda un volumen en litros. ¿Qué volumen tiene que tener nuestro recipiente para que todo el éter se pueda vaporizar? Los 2,25 gramos se consigan vaporizar. Pues 3,23 litros. 3,23 litros. Con ese volumen, todo el éter va a encontrarse en fase vapor. Si nos fijamos en el apartado B, teníamos vaporizado 1,4 gramos, creo recordar, o algo así, con un volumen de 2 litros. Si incrementamos ese volumen a 3,23, todo el éter ya se consigue vaporizar. Es el volumen mínimo que permite que todo el éter se vaporice. Un volumen mayor también lo tendrá todo vaporizado, pero la presión no será la de vapor y por tanto no será el volumen mínimo. Bien, pues dejamos aquí este interesante ejercicio y continuamos con el ejercicio 2 del tema de sólidos y líquidos.